obesidad puede desencadenar un aumento en la severidad de la infección por COVID-19. La obesidad es causa de inflamación crónica. La acumulación excesiva de grasa promueve la disfunción del tejido adiposo. La obesidad es un factor de riesgo independiente que conlleva a una desregulación inflamatoria e inmunitaria. El incremento de la grasa abdominal y visceral produce una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que se suman a la tormenta de interleuquinas que se presentan en la infección por coronavirus. El sistema inmunitario también está asociado a la severidad de la enfermedad. La mayoría de las muertes relacionadas con el coronavirus se deben a que el sistema inmunitario se activa exageradamente, causando daño a los tejidos. El sistema inmune en nuestro organismo es nuestro sistema de defensa. Está compuesto por células y órganos que trabajan en conjunto para defenderlo de sustancias extrañas denominadas antígenos, como son las bacterias, los virus o las células tumorales. Cuando el virus entra a la célula, estimula los mecanismos de defensa generando inflamación. Frente a algunos patógenos, la respuesta puede ser excesiva, tratando de eliminar el virus. Si se produce un ataque indiscriminado, el sistema inmune no distingue el virus de las células normales. Ataca a las células o tejidos del propio organismo, produciendo inflamación severa y daño a nivel de células endoteliales, alveolares y en otros tejidos. Cuando el virus entra a la célula, el organismo puede responder en la mayoría de los casos con una respuesta inmune protectora que puede ser por una replicación viral no intensa, también por una respuesta temprana de interferones de tipo 1, alfa y beta, interferón de tipo 2, gamma y beta, interferón de tipo 3, lambda, generando una apoptosis o destrucción de células epiteliales y endoteliales mínima. En otros pacientes, el virus se replicará y se propagará rápidamente antes de que el sistema inmunitario lo controle, lo cual puede ser debido a una alta carga viral, es decir, una gran cantidad de partículas virales por célula. Otro, que el sistema inmunológico esté debilitado, como sucede en las poblaciones de alto riesgo como la diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades autoinmunes o edad avanzada. Tanto el daño del epitelio alveolar, la permeabilidad del epitelio pulmonar incrementada, el edema a nivel del intersticio generan edemas del espacio alveolar, lo cual conduce a la hipoxia por disminución de la relación perfusión-ventilación. Además, se produce colapso alveolar, atelectasias y formación de microtrombos por la disfunción endotelial. Una minoría de pacientes con COVID-19 pasará a la tercera y más grave etapa de la enfermedad, que se manifiesta como un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. En esta etapa, los marcadores de inflamación sistémica parecen estar elevados. El tejido adiposo es un órgano endocrino que produce sustancias y hormonas que llevan información al cerebro y al resto del organismo. En personas con tejido adiposo normal y sano es protector. Genera sustancias como la adiponectina, la cual favorece la sensibilidad a la insulina y el funcionamiento endotelial. En las personas obesas, todas estas sustancias están disminuidas. El adipocito normal es el encargado de almacenar gotas de lípidos que al estar en exceso se hipertrofia, luego genera hiperplasia. Se produce disminución de la captación de glucosa dependiente de insulina, disfunción del retículo endoplásmico, disfunción mitocondrial, acumulación de radicales libres de oxígenos que son inflamatorios. A medida que aumenta la hipertrofia, se disminuye la cantidad de vasos sanguíneos que llegan a ese tejido, lo cual genera hipoxia crónica que conlleva a fibrosis y necrosis. Esto estimula las células del sistema inmune, generando la inflamación crónica. Cuando hay muerte de adipocitos, por su alto contenido de macrófagos, aumenta el reclutamiento de macrófagos, y en los pacientes obesos, del 45 al 60% del total de la masa celular del tejido adiposo está compuesto por macrófagos, los cuales aumentan la liberación de citoquinas proinflamatorias.
que aumentan la expresión del factor de necrosis tumoral alfa y de lectina, favoreciendo la respuesta del macrófago del tipo 1, que es la respuesta más inflamatoria. Los macrófagos activados en el tejido adiposo a través de las quimiosinas y citoquinas llaman más células inflamatorias, activando mecanismos diferentes de inflamación, dejando de ser una inflamación controlada, perpetuándose aún más la inflamación. Todos estos marcadores inflamatorios van a la circulación, llegando a otros órganos generando efectos diferentes. En el tejido graso hipóxico se va a consumir más ATP y se incrementan los niveles de adenosina, estimulando diferentes receptores en el tejido graso, haciéndolo más inflamatorio. Cuando el organismo no tiene la capacidad de almacenar toda la grasa en el tejido subcutáneo, lo acumula a nivel visceral, como el hígado, el páncreas, el corazón, el músculo esquelético, generando lipotoxicidad, que es la acumulación ectópica de lípidos en órganos periféricos no adiposos, lo cual es un factor importante de estrés metabólico. El incremento de tejido adiposo central aumenta la lipólisis, que causa liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, que al llegar a sus células blanco son captados para ser metabolizados. El aumento de ácidos grasos intracelulares tiene como consecuencia la activación de vías metabólicas no oxidativas, como es la formación de ceramidas, la degradación lisosomal y la generación de estrés en el retículo endoplásmico, que tiene como consecuencia la activación de vías de señalización relacionadas con el inicio de la muerte celular programada. Dicho aumento en la apoptosis es característico en enfermedades relacionadas con la deposición ectópica de ácidos grasos en tejidos. Los pacientes obesos presentan menor respuesta clínica a la infección por COVID-19. Una capa extensa de grasa comprime el tórax, reduciendo la capacidad ventilatoria, y hay debilitamiento del músculo diafragma, por lo que tienen disminución de la distensibilidad tóraco-pulmonar y de la contractilidad diafragmática, que conlleva a alteración de la mecánica ventilatoria, disminución del surfactante con mayor riesgo de colapso alveolar. Por aumento de la producción de ácido hialurónico se produce engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, ruptura mayor del epitelio respiratorio, que causa mayor flujo de líquido a las vías respiratorias. La obesidad se asocia a una menor reserva cardiorrespiratoria. Al tener una mayor masa corporal, el corazón necesita bombear mayor cantidad de sangre a los tejidos. La capacidad residual funcional es el evento de cambio funcional más importante en el paciente obeso. Hay una reducción del volumen de reserva expiratoria. Tiene disminución de la capacidad vital forzada y del volumen respiratorio forzado. La capacidad residual funcional es el evento de cambio funcional más importante en el paciente obeso. Hay una reducción del volumen de reserva expiratoria. Tiene disminución de la capacidad vital forzada y del volumen expiratorio forzado, por lo que se asocia tanto a patología obstructiva como restrictiva a nivel pulmonar. La apnea del sueño se presenta con frecuencia en el paciente obeso por aumento de la grasa en el cuello. Un paciente con más de 40 centímetros de ancho del cuello tiene riesgo de apnea del sueño. La apnea del sueño incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. El tejido adiposo sirve como reservorio de virus y mayor dificultad de eliminación. Los obesos con índice de masa corporal de más de 35 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal son más proclives a presentar afectación pulmonar más severa por el virus SARS-CoV-2. Se sugiere que las personas obesas son más contagiosos, ya que eliminan los virus más lentamente y tardan más en alcanzar inmunidad. La capacidad limitada y retrasada de producir interferones contribuye a un microambiente que favorece la aparición de nuevas cepas de virus aún más virulentas. Además, existe una correlación positiva entre el índice de masa corporal y la cantidad de virus infecciosos en el aliento exhalado. Presentan mayor número de comorbilidades asociadas, como la hipertensión arterial,
dislipidemias, hiperglucemia, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. La hiperglicemia limita una respuesta inmunológica efectiva. El exceso de grasa corporal lleva a una resistencia a la insulina, favoreciendo la hiperglicemia. Por alteración de los receptores GLU, se incrementa el factor de necrosis tumoral alfa, que altera las vías de señalización intracelular de la insulina e incrementa la resistencia a la insulina. Aumentan factores inhibidores de la acción de la insulina, lo cual disminuye la capacidad de almacenar lípidos. Aumenta la lipólisis aún en estado postprandial. Normalmente la insulina inhibiría esta lipólisis. Aumenta la liberación de ácidos grasos a la circulación. Reduce la actividad de la lipoproteína lipasa. Los triglicéridos que debían estar almacenados en el tejido adiposo van a cambiar de compartimentos y se van a otros sitios a generar reacción inflamatoria diferente. Las citoquinas y lípidos generan un cambio en las quinasas de serina que inhiben el sustrato del receptor de insulina, bloqueándose la acción de la insulina. Se incrementa la resistencia a la insulina, que hace que se manifiesten genes que normalmente estarían apagados, pero manifiestan inflamación, como las quinasas de tipo Janus quinasa, que están especializadas en procesos inflamatorios. El uso de esteroides en el tratamiento del COVID-19 se acompaña de hiperglucemia, con mayor magnitud en el paciente con obesidad. El coronavirus puede alterar directamente la función de la célula beta a través de su interacción con la ECA2. Otros factores que incrementan el riesgo de complicaciones por obesidad. Vías aéreas difíciles, por lo que tienen mayor dificultad para su intubación. Diagnóstico de imágenes más difícil de obtener. Hay límites de peso en las máquinas de imágenes. Dificultades técnicas en el posicionamiento, como la pronación o posición boca abajo en unidades de cuidados intensivos, utilizada como tratamiento clínico para el síndrome respiratorio agudo debido a la infección por COVID, y además también el transporte por parte del personal asistencial, accesos venosos más difíciles, mayor dificultad para calcular y administrar los antibióticos. En los pacientes obesos existe mayor cantidad de células T de memorias que en los pacientes delgados. Durante una infección viral, pueden presentar una respuesta inmune exagerada en el tejido graso y en el tejido linfoide adyacente, lo que conlleva a destrucción del tejido graso y de los demás tejidos a su alrededor. Esto trae consigo pancreatitis, necrosis grasa, hipocalcemia, disminución de la temperatura corporal y muerte. Son linfocitos T disfuncionales, lo cual genera menor capacidad de depurar los virus, por lo que hay mayor carga viral. Ofrecen menor protección por menor capacidad de memoria. No tienen adecuadas concentraciones de interferón.